y que además esa figura había participado, era un ayudante del fotógrafo que había tomado parte también en otras fotografías. Entonces se considera que es una de las primeras escenificaciones, manipulación en el campo del fotoperiodismo. Cosas muy curiosas. De que una fotografía vale más que 1000 palabras comenzó a ponerse en duda muy desde el principio. Sí. ¿No? Sí, de hecho con Gardner que es una fotografía que fue muy polémica, pero también al final alcanzó una gran relevancia. Había cogido este libro porque dentro de los temas que estamos hablando, también la guerra, los acontecimientos, las novedades, los grandes edificios, también hay un punto que yo creo que hay que destacar desde el principio en la fotografía, que es el tema social. Sí, la fotografía sociológica. El principal objetivo era alcanzar la veracidad con las imágenes y estaban sujetas a un compromiso con ciertos valores éticos y de respeto a la dignidad humana y a los derechos de las condiciones de vida y de trabajo. Hubo varios fotógrafos cuyas obras se adaptaban más a estos fines de la fotografía sociológica, como es el caso de Lewis Hine, que fotografió, para él le parecía que de alguna manera había que resaltar y denunciar las condiciones de los niños que eran explotados tanto en las minas, en explotaciones agrícolas. Entonces, por medio de su fotografía logró que en el año 1916 cambiasen las leyes protegiendo la situación de los niños. En este caso vemos cómo al final la fotografía sí que incide y puede ayudar a cambiar el mundo. De alguna manera. Un aspecto también importante que incide mucho en el desarrollo del fotoperiodismo es el nacimiento de revistas, y además desde muy pronto, que se dedican precisamente a publicarlas con ese afán, ¿no?, de informar y de influir. Sí, en concreto, bueno, la primera fotografía impresa, como sabemos, fue el 4 de marzo de 1880, New York Daily Graphic, era de unas barracas, Shantytown, y el fotógrafo era Horgan. Y es cuando se inicia el periodismo ilustrado por fotografías, porque con anterioridad se ilustraban por medio de grabados o litografías. Pero la asunción de esa innovación por medio de los diarios y las revistas fue completamente distinta. Los editores de las revistas fueron conscientes del impacto que producía al final la fotografía, porque eran imágenes mucho más veraces. Entonces apostaron desde el principio por utilizar esas fotografías y fueron surgiendo en distintos países de Europa y de Estados Unidos revistas que aportan. No sé si Paris Match se lleva gran parte de la fama, pero es uno de los importantes, ¿no? 26 fue una de las que surgió y donde participaron gran parte de los fotógrafos de la época más prestigiosos. Vi también, ¿no? Es además en ella en la que... ahí tenemos precisamente la fotografía curiosa. Sí, la famosa fotografía. Que se publicó en esa revista. Sí, porque esta revista pagó la expedición de Frank Capra y Gerda Taro a España, a la Guerra Civil Española, y es allí donde la muerte de un soldado Robert republicano. Que era la fotografía de Federico Borrell en La Coruña, me parece que era, y fue una fotografía muy polémica. Porque se consideró que era un montaje. Claro, que si era una escenificación también. Y luego también pensaron que podía haberla realizado su compañera Gerda Taro, porque había muchas veces que firmaban conjuntamente, pero al final ya se ha comprobado y es una fotografía realizada por Robert Capa y que es auténtica, que en realidad murió esa persona. También la revista Life, también es otra de las potentes, ¿no?, durante tiempo. En concreto, la revista Light, en el primer número, por ejemplo, en 1936, cuando compró todos sus derechos, el fundador de Time sacó una portada impactante que estamos viendo en pantalla, el Dique Forpeck. Y fue muy importante porque tenía gran poder
invertían en dicha revista, entonces tenía mucho poder económico para poderse permitir reportajes importantes como la muerte de Kennedy, la guerra de Vietnam y todo, ¿no? Sí. Hubo un año en el 65 que es esta imagen que vemos sobre la gestación de un niño, que fue también muy polémica, la consideraron en algunos sitios pornográfica y estuvo vetada durante un tiempo en varios estados. No, es que la historia de la fotografía y del fotoperiodismo en concreto es la historia de la evolución de la sociedad en ese Claro, en vamos ese viendo sentido. tanto los cambios técnicos como de mentalidad y... Sí. Hemos comentado antes cómo los distintos acontecimientos, y ya acercándonos un poco, ya estaba hablando usted de 60 y tantos, el mayo del 68 también fue otro acontecimiento importante para la foto, para el fotoperiodismo en general, ¿verdad? Sí, al final las imágenes lo que hacen nos hacen revivir, en este caso, una época convulsa, efervescente, como fue mayo del 68, donde tanto el arte, la política, la cultura y el pensamiento se unieron bajo un lema común de vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar la vida. Entonces son fotografías que nos van mostrando un poco el concepto que se tenía entonces y las ganas, la filosofía por cambiar el mundo. Hemos hablado antes también de otros acontecimientos, la guerra del Vietnam, por ejemplo, también fue otro acontecimiento en ese sentido. De mucha imagen, ¿verdad? Sí, además fue muy mediatizada por la prensa porque, claro, en el momento que las fotografías llegan a gran número de personas, influyen mucho. Entonces, esto... En Estados Unidos, al final, las imágenes de la guerra de Vietnam incidieron para acelerar la conclusión del proceso. Se cree que tuvo mucha influencia todo el trabajo de los reporteros fotográficos. La revolución de los claveles en Portugal también fue... Sí, con Sebastião Salgado también, que es otro de los temas muy recurrentes y que están... que hay varias, por ejemplo, tenemos también, aparte de un documental en la exposición, publicaciones sobre el tema y el catálogo de Sebastião Salgado. Bueno, y el muro de Berlín, ¿no? Digamos, ya, ¿no? Sí, bueno, fue ya cuando... nos ha más cerca, ya con la televisión mucho más evolucionada. Claro, cuando ya creo que era el 9 de noviembre de 1989 que se escuchó ya oficialmente y después de un largo proceso político que al día siguiente los alemanes podían cruzar libremente el muro. Justo antes de la medianoche se reunieron miles de berlineses y fue, como todos pudimos ver luego en la televisión y se muestran en las fotografías, muy impactante. Había muchos sentimientos retenidos durante tantos años. Bueno, ya el atentado del 11S ya, ¿no? Sí, la imagen también. Claro, ya la televisión influyó mucho porque fue unos acontecimientos absolutamente televisados, ¿no? Claro, ahí estamos viendo la fotografía, la caída del hombre, y el 11 de septiembre del 2001, y fue, de alguna manera esta fotografía también la tuvieron que retirar porque decían que hería la sensibilidad final de las personas e incidieron más en fotografiar temas más heroicos como salvar, pero al final es un testigo de lo que ocurrió, de las barbaridades que veces esta foto hacemos. Que tengo aquí también, ¿verdad? 23F, ¿no? del 81, sí. Esta es una fotografía realizada por Pérez Barrio Pedro y con ella justo ese año consiguió el premio en el prestigioso WordPress Photo, que además cuenta cómo la consiguió. Pensaba que la tarde iba a ser aburrida, como muchas veces suele ocurrir en estos casos. Cuando oyó unos gritos consiguió, mientras abría la puerta, hacer la foto, y como sabía que luego se las iban a requisar, quitó enseguida la cámara. En un primer momento la tuvo más de una hora en la mano y luego consiguió sacarla en la planta del pie y ganó ese prestigioso premio. De estas fotografías tienen, bueno, también su historia y las dificultades en que se han creado, ¿no? Ha traído también algunas de las muestras bueno, de las que hay en la... Sí, esta también es una de las... ¿verdad? Sí.
Entonces, el desembarco en Normandía, de Robert Capa. Bueno, distintas de las... Que van mostrando al final un poco cómo ha ido evolucionando tanto el fotoperiodismo y se ve claramente los acontecimientos del siglo XX. Y aparte en la exposición hemos hecho todo un mural con imágenes y fotos, que hemos hecho un montaje y toda una pared está con un vinilo con todas estas imágenes. Hemos hablado también antes de dos fotógrafos destacados. Hay muchos otros que también son recogidos en la exposición, y algunos de ellos también están con vídeos y con distintos catálogos. Bueno, Henri Cartier-Bresson es uno de los grandes realmente, ¿verdad? Sí, Cartier-Bresson es un referente dentro del mundo de la fotografía. Es de los primeros, por ejemplo, que utilizó la cámara Leica y que supuso un gran avance dentro ya desde el punto de vista técnico. Hemos conseguido ese libro que es del 47, me parece. O sea que es un catálogo de sus fotografías. Sí. Tenemos también sobre su biografía y documentales. Entonces, luego el 47, junto con Robert Capa y otros fotógrafos amigos, crearon la agencia Magnum, porque... Las agencias de fotografías han tenido una gran incidencia, ¿verdad? Claro, porque era una manera, claro, de liberar a los fotógrafos del trabajo de difundir y vender su trabajo, pero por otro lado también ellos perdían el derecho sobre esas imágenes. Muchas de ellas ni se firmaban. Claro, siquiera. las firmaban... La agencia misma, ya directamente. Claro, ¿no? las firmaba la agencia misma, incluso también había manipulación, que veían fotógrafos que sacaban una imagen, claro, la mandaban a la agencia y luego el sentido cambiaba completamente por el subtítulo de la imagen. Entonces ellos querían controlar eso y por eso varios fotógrafos crearon la agencia Magnum, entre ellos fue el creador Cartier-Bresson, y era una especie de cooperativa para poder dirigir bien ellos su trabajo. Supongo que la variedad de situaciones por las que han tenido que vivir distintos fotógrafos, a veces, bueno, ya hemos dicho cómo ya murieron también en la Guerra Civil Española, pero podemos recordar a Juancho Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Y a Couto también, ¿verdad? Juancho Rodríguez, claro, era un fotoperiodista del país y que murió abatido en Panamá. Más fue a hacer un reportaje sobre los jesuitas que habían muerto en Salvador, 6 de ellos, y fue también un fotógrafo que con una serie hizo muy buena, sobre todo toda la imagen izquierda, sobre temas de travesti, claro, con la invasión de Irak. Sí, además fueron al final por unos disparos de un cañón de combate estadounidense contra el hotel de la capital iraquí en el que él estaba alojado. Tenemos aquí, bueno, en otro aspecto distinto, supongo que cada uno de los fotógrafos tiene una personalidad diferente, pero vamos, César Lucas pues también ha hecho muy diferentes, desde fotos sociológicas, como puede ser manifestaciones, este libro, pero después también hasta fotos de interview y de todo, ¿no? Él ha hecho, él ha tenido una variedad muy notable, y retratos. Fue autodidacta y empezó a trabajar en la empresa Europa Press, luego en El Pueblo también formó parte de la fundación del País, luego fue ha sido director del Grupo Z. Se hizo famoso también por este desnudo de Marisol. De Marisol, Es una foto muy bonita, porque trabajó también para empresas cinematográficas de Estados Unidos, y por él pasaron, aparte de Marisol, John Leno, Brigitte Bardot, Clint Eastwood, una gran cantidad de actores y actrices